Saludos, muy buenas noches y bienvenidos. Aquí comienza un nuevo Vértice. El Vértice, como cada semana, les acompaña en miércoles y luego otros días ya en redifusión. Pero bueno, aquí esta noche compitiendo muchas veces con fútbol y demás cosas. Pero bueno, yo sé que ustedes son fieles a este programa y bueno, así nos lo hacen saber cada vez que bueno, pues algún miembro del equipo se tropieza con ustedes por la calle. Un servidor también, evidentemente. Bueno, pues yo encantado de que estén así allí, en ese lado, cada semana. Y aquí estamos una vez más con nuestras dos partes ya habituales, una primera en la que tenemos entrevista y una segunda en la que bueno, escuchamos la opinión de quienes me acompañan hoy, que ya adelanto, estará conmigo Marisol Morente, también Juan Francisco Soriano y Luis Antonio Torres. Serán quienes, como digo, den su opinión en la segunda parte de nuestro programa. En esta primera parte, y bueno, pues un poco fuera de lo habitual en este programa, no tenemos a un político, no sé si alguna vez le ha tentado la política, nos vamos a enterar dentro de un instante, pero sí tenemos a un compañero en esto de la televisión y que ahora pues, se ha hecho escritor porque ha publicado su primera novela. Su nombre, seguramente muchos de ustedes lo conocen, es Ernesto Pérez Cortijos. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Pues bienvenido. Nada, aquí estamos. Oye, ¿lo de la política te ha tentado alguna vez? ¿O? Bueno, a mí personalmente no. Alguna vez me han dicho algo, pero yo personalmente he preferido no entrar en ese terreno. Ajá, bueno, bien. Quizás porque lo conozcamos un poco más desde dentro. Ajá. Y sepas perfectamente a qué te atienes si juegas por ahí, ¿no? Oye, pero fíjate tú lo que son las cosas, que aquello de este agua no beberé, pasan los años y uno además pues emprende nuevas cosas. En tu caso, a escribir. Sí, efectivamente. Bueno, estos son como, bueno, comento con algunos amigos, realmente la novela o la literatura tiene una relación casi muy directa, ¿no? Con los guiones, la guionización, claro. Televisión, cine, cortometraje. De hecho, ¿cuántas películas se basan en novelas y demás? Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, siempre tiene un poco la inquietud de escribir algo, no, porque a lo largo de mi vida profesional he escrito muchas cosas, sobre todo guiones para programas de televisión y demás, y cortometrajes, pero esa espinita de decir voy a escribir, a ver cuándo puedo escribir una novela y tal, siempre la he tenido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quizás por una serie de circunstancias llega el momento, tienes el tiempo, te puedes dedicar plenamente a eso y da el paso adelante, ¿no? Ajá. Y aquí está. Y aquí está el resultado. Tierras Negras es el título de esta primera novela de Ernesto Pérez Cortijos. Cuéntanos, ¿qué es Tierras Negras? Bueno, Tierras Negras es una novela que realmente se me plantea de casualidad, ¿no? Es decir, yo estaba preparando un viaje para un futuro próximo, hace ya unos años, para visitar la ciudad de San Petersburgo, y en una de las páginas de internet pues hay un pequeño apunte sobre un erudito en 1905 en la ciudad que junto con un lama tibetano pues escribe o elabora un alfabeto de una lengua extraña basándose en un alfabeto mongol. A mí pues eso me resulta curioso, me resulta extraño, empiezo a investigar un poco sobre ese tema y bueno, pues me di cuenta, se encendió esa luz que dije, joder, pues quizás aquí hay un tema. Aquí hay un tema y aquí puede estar la novela que yo quería, ¿no? Sí. A partir de ahí, bueno, pues te quieres plantear una cosa, yo no quería escribir una novela histórica, entiendo la complejidad de una novela histórica, hay mucho más para ser la primera, y dije, yo quiero escribir una novela actual, ¿no? Y ahí fue cuando ya empecé a intentar conjugar lo que era el tema de estos alfabetos, de esta lengua extraña de la zona de Siberia y demás, con la actualidad, ¿no? 1905, la actualidad y tal. Y a raíz de ahí, pues se crea una historia, ¿no? Una historia en la que los personajes, que precisamente es de Lorca, esa de la ciudad de Lorca, y bueno, pues a través de la muerte de su abuelo, perdón, encuentra una caja en la casa del abuelo, una vez que ya lo han enterrado, van a cerrar la casa y tal, con 4 objetos que le levantan la curiosidad por averiguar o saber un poco más de su antecesor. Y bueno, pues la sorpresa de la novela es la sorpresa propia, valga la redundancia, que se va encontrando este protagonista al empezar un poco como una investigación, entre comillas, sobre la anterior vida, o sea, la anterior no, sobre la vida de su abuelo, que desconocía, ¿no? Y ahí, pues bueno, como dice el book trailer que hemos estado distribuyendo estos días, pues ya lo llevan a 1905, San Petersburgo, a los años 20 en Madrid, la guerra civil, la posguerra, al Leningrado sitiado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial,
y bueno, pues ahí hay un juego de entrar, de salir, presente, pasado, donde bueno, pues nos movemos con historias de amor, historias, en fin, mafias rusas, servicios secretos, en fin, de todo un poco. Está muy bien, está muy bien. Has mencionado el book trailer, no sé si en realización lo tienen preparado, lo tienen listo. Bueno, pues si luego lo podemos ver, pues lo veremos. Oye, ¿dentro de qué género podríamos calificar Tierras Negras, esta novela? Bueno, es complicado, ¿eh? Es complicado, es decir, podríamos decir que es un thriller, ¿no? Una novela de suspense, no de suspense de terror, ¿no? Sino de suspense de intriga. De intriga, porque, bueno, quieras que no, hay una investigación, tal, pero claro, tiene sus connotaciones de novela negra. Tiene connotaciones de novela. También hay crímenes y policías y cosas así. Sí, hay policías, hay comisarios, hay jueces. Bueno, sí, bien. Hay un poco de todo, Tiene esos tintes de novela negra, como te estoy comentando. Tiene su parte importante dedicada también al amor. La relación, hay dos parejas en los dos tiempos en los que jugamos, en el 2012 y en los años 40 del siglo pasado. Y bueno, por eso te digo que es difícil catalogarla en una histórica, puesto que tiene una parte histórica donde voy pasando presente, pasado y tal, ¿no? Con una documentación importante, una labor de documentación importante. Por eso te digo que, bueno, yo diría que es un poco un híbrido de diferentes géneros, ¿no? Vale. Entiendo, por tanto, que hay 4 protagonistas claros. O sea, esas dos parejas. Sí. Indudablemente. Hay la pareja actual, que es David, que se encuentra con un agente de los servicios secretos rusos, con la cual terminará teniendo una relación. Y en los años 30, cuando un barco sale del puerto de Musel, en Gijón, con niños de la guerra, uno de ellos, Agustín Lafuente, desembarca en San Petersburgo y allí conoce a una chica, una de las cuidadoras de las casas de acogida que tenían preparado en la Unión Soviética para los niños que llegaban de España, y ahí se genera una nueva historia también de amor en los años 40, ¿no? Paralela a la que se está llevando en la actualidad. Sí. Qué cosas, qué cosas. ¿Qué saltos en el tiempo? ¿Y esto de los saltos en el tiempo, por qué? ¿A qué? Bueno, yo creo que viene de mi raíz cinematográfica, ¿no? Yo creo que la novela es una novela muy visual. La tuve que escribir con mucho cuidado para que no resultara un guión cinematográfico. Entonces, a mí personalmente, cuando leo novela, me gusta mucho la novela histórica. Entonces, aunque al principio había dicho que no quería escribir una novela histórica por la complejidad que ello supone, sí que quería tener esos toques históricos. Porque está enmarcada en una época real y en un sitio real. 2012. Además, la novela, el primer capítulo, empieza Lorca, 28 de febrero, 2012. O sea que es actualidad, bueno, absoluta. Aunque yo la escribí después del 2012, quería que fuese en el 2012 donde transcurría la acción, ¿no? Imagino que tendrá un porqué que se desvelará en la propia novela, ¿no? Que no vamos a destriparlo. No, pero hay determinados personajes que, como el abuelo del protagonista de David, que se entierra en la primera frase de la novela, sin embargo es el motor de la historia, a pesar de estar enterrado en la primera línea, que tenía que tener una edad. Y en determinados años atrás tenía que tener una edad. Claro. Entonces, en el 2015 no podía ser ni en el 2018, tenía que ser en el 2012, ¿no? Vale. Y bueno, y entonces esos pasos al pasado, pues bueno, yo porque personalmente a mí me gusta mucho ese tipo de novela, novela histórica, como te diga, y creo que le da una fluidez y un ritmo importante el estar jugando y saliendo del pasado al presente, pasado y tal, ¿no? Y a la misma vez, pues lógicamente, está sirviendo como soporte para que David, el protagonista, pues descubra la verdadera historia de su abuelo, ¿no? Bueno, a ver, una cuestión técnica simplemente, y tú vas a entender esto mejor que nadie. Quítate, por favor, las gafas de ahí, que están chocando con el micrófono, por lo visto, y están generando algún ruido indeseado. Claro. Oye, ahora seguimos hablando de la novela, pero vamos a hablar también un poco de ti, porque claro, lógicamente habrá gente que te conozca, muchísima gente te conoce, pero otra mucha dirá, ¿y este señor quién es? Que de pronto está aquí y están hablando de que ha escrito una novela que tiene que ver con el cine, es decir, yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado precisamente, en la quedada de la movida 80-90, que se hizo un homenaje a los cineastas de aquellos años de los 80, y lógicamente por ahí andabas tú. Sí.
ya andábamos por ahí. Bueno, tuvimos la suerte, yo creo que nuestra generación tuvo la suerte de que los años 80, primeros 90, nos pillara con 20 y tantos años, ¿no? Creo que eso fue un lujo absoluto, ¿no? Desde luego. Para vivir toda esa movida y toda esa ebullición que había en la sociedad española y bueno, unos años después ya en la lorquina, ¿no? Y sí, efectivamente, yo soy una persona que desde joven empecé a hacer cortometrajes amateur, pero bueno... ¿Cómo los hacías? ¿Con Super 8 aquellos? Pues sí, había de todo, vamos, yo recuerdo, no sé si fue el primero o segundo cortometraje que hacíamos, porque ahí el vídeo estaba naciendo, ¿no? Sí, estaban haciendo. De hecho, la anécdota que voy a contar es que un compañero, su padre tenía una tienda de electrónica y tal, y se habían colocado las primeras cámaras de vídeo en el escaparate y tal. Y por la noche íbamos, le cogíamos la cámara del escaparate, nos íbamos a grabar y la colocábamos antes de que abriera la tienda para que no se notara, ¿no? Pues era complejo, no existía la tecnología que hay hoy en día, pero lógicamente lo que sí se mantendrá hoy en día será la ilusión que también teníamos entonces, ¿no? Un grupo amplio de personas, en las que yo sé que tú también has estado colaborando activamente en el tema cortometraje y de tal, porque bueno, pues teníamos la necesidad de mover, de crear y de funcionar, ¿no? Ajá. Sí. Oye, Ernesto, ¿tú te consideras un contador de historias? Porque al final las cuentes, ya sea a través de una novela, ya sea a través de imágenes, ya sea en programas de televisión, tú al final cuentas historias. Sí, totalmente. O sea, totalmente. Yo incluso en años atrás, cuando mi vida profesional se ha desarrollado principalmente como realizador y productor de televisión, a mí me gustaba más que llamarme hacedor de imágenes que realizador, ¿no? Entonces, en este caso, y ampliándolo a este contexto, el contador de historias me va clavado. Vamos, yo me considero un contador de historias a través de soporte de vídeo, cine, imagen o papel, ¿no? Ajá. ¿Y esa necesidad por qué? Es decir, ¿tú tienes una serie de historias que necesitas compartir con la gente? Pues sí. O sea, yo creo que eso yo no lo preparo ni me lo invento. Creo que eso es innato. E incluso hace poco hablaba con un amigo y me decía, oye, ten en cuenta que los escritores tardíos es porque tienen dentro algo que necesitan contar y una vez que lo han contado ya se quedan vacíos. Ajá. Y yo digo, pues mira, lo siento, pero no va a ser mi caso. Primero porque no tenía necesidad de contar ninguna historia específica, he contado antes que surge la idea de manera casual, ¿no? Y segundo porque toda mi vida profesional, bueno, desde que yo me conozco, desde que tenía 17, 18 años, pues estoy trabajando en lo mismo y haciendo lo mismo, ¿no? Y contando una historia y otra, ¿no? En distintos soportes, ¿no? Por lo tanto, pues sí, la historia es esa. Pues efectivamente. También es verdad, no sé si ahora mismo ya es tu caso, pero yo que tengo la fortuna de conocer a muchos escritores de aquí de Lorca, que hay muchos y muy buenos, es que todos ellos, tras esa primera novela, ya están con la segunda liados. Es decir, es como ya, bueno... Sí, ya te enganchas, ya te enganchas. Pues mira, sí, la verdad es que sí, no he empezado a escribirla. No empecé a escribirla porque esta novela me ha llevado mucho trabajo, es decir, yo la escribí en un momento determinado, estuve casi 2 años escribiéndola, luego por cuestiones laborales tuve que aparcarla porque había demasiado trabajo y no tenía tiempo para dedicarme a ella, sobre todo a las correcciones, ya estaba escrita, ¿no? Después cogí a una chica que me ayudó muchísimo de Madrid, de la Escuela de Escritores de Madrid, Concha Ballinas, que precisamente escribe el prólogo, con la que he ido trabajando las correcciones de la novela. Hemos llegado a hacer incluso 9 borradores de la novela. Madre mía. Sí, y entonces ya cuando ya llega el momento, ahora empezar el proceso de edición, presentación y tal, y entonces el proyecto que llevo entre manos lo he aparcado un poco, pero sí lo tengo las tramas, tengo los personajes creados, sé de qué va a ir, pero todavía no he empezado a escribir, ¿no? Vale. Estoy documentándome, y sí. Va a haber, yo creo que va a haber una segunda, bueno, no digo pronto porque no sé el tiempo que me llevará, pero seguro, yo no pienso quedarme en esta solo. Esto, como luego dicen, envicia, ¿no? Envicia, totalmente. Bueno, es un trabajo que nosotros que estamos acostumbrados a trabajar en equipo, donde cualquier cosa que haces necesitas cámaras, necesitas realizadores, necesitas presentadores, necesitas tal, pues de pronto puedes contar una historia y no necesitas a nadie, ¿no? Tú solo además, en la soledad de tu casa, claro, te pones delante del ordenador y a veces dices,
Qué alivio, ¿no? Qué alivio, no estás tirando de equipos de 7, 8 personas, concretando, moviendo, haciendo, ¿no? Y a veces sí que se te piensa, quizás sea la edad, ¿no? No lo sé, pero sí ocurre, sí. Por lo tanto, no me quedaré en esta, seguramente. Bueno, y tú para esto, es decir, la experiencia de esta novela, ¿cómo ha sido en el plano, digamos, logístico? Es decir, ¿tú tenías tus horas ya para escribir Sí, o ha sido caótico? Decir, No, bueno, pues no, cuando llegan las musas es cuando me pongo. No, yo generalmente para mi vida soy caótico, ¿no? Sin embargo, para el trabajo soy muy disciplinado. Entonces yo me lo tomé como un trabajo, es decir, yo me levantaba todos los días a las 9 de la mañana, me sentaba delante del ordenador y era raro el día que no me daban las 9 o las 10 de la noche delante del ordenador, evidentemente con la parada técnica de la comida o descansar un poco, ¿no? Era muy difícil, yo le echaba 8 o 10 horas diarias a la novela. Sí, vamos, lo tenía clarísimo. Además entendía que no podía ser de otra cosa, de otra manera, ¿no? Si quería acabarla y quería escribirla, y además estaba totalmente concentrado. Te puedo asegurar que fue un año y medio, o ha sido un año y medio quizás de los mejores de mi vida, ¿eh? Totalmente metido en la novela, viviendo una vida paralela, la de mis personajes, en las que continuamente la cabeza rondaba. No sé qué va a pasar mañana, qué escribiré, qué le va a pasar a este tío, dónde va a terminar, ¿no? En fin, lo he pasado muy bien escribiéndolo, vamos. Está bien. Oye, háblanos de los personajes, es decir, aparecen esos 4 personajes principales que hemos comentado antes, pero imagino que en la novela aparecen muchos más personajes. Aparecen muchos personajes porque tiene muchas tramas. Es una novela con muchas tramas que poco a poco van entrelazándose para llegar a un fin común, ¿no? Y entonces, en la época actual, pues tienen los 2 personajes principales, que son David y Olga, que es la agente de los servicios secretos rusos, pero a su vez quien ayuda a David en la búsqueda del pasado de su abuelo es su prima Isabel. Su prima Isabel además tiene un novio que se llama Rafa, que es un hacker profesional, que le ayuda a buscar una serie de datos que son necesarios. Por otro lado están las familias mafiosas, con sus capos y demás actuando también por detrás. Como hemos dicho antes, el comisario de la región de Murcia, la jefatura de la región de Murcia, el juez, en fin, hay muchos personajes y muchas tramas, ¿no? Entonces sí que hay. Lo bueno que yo creo es que creo que he logrado que la gente no se despiste al ir leyéndola, ¿no? Es decir, cuando van apareciendo tantos personajes, para que todo poco a poco vaya confluyendo y todas las tramas terminen en el mismo sitio, ¿no? Todas las piezas encajando en el Oye, cada escritor, evidentemente, igual que el dicho este de cada maestrillo tiene su librillo, cada escritor imagino que escribe de una determinada manera. ¿Tú de quién has aprendido? ¿O ha sido simplemente...? Sí, vamos, indudablemente influencias tienen muchísimas, ¿no? Muchísimas. Yo me considero no un gran lector, pero sí un buen lector. Quiero decir que yo, desde que era muy joven, leo asiduamente, ¿no? Y creo que he leído muchas novelas. Indudablemente habrá gente que habrá leído 10 veces más que yo, ¿no? Pero soy un lector asiduo, ¿no? Y sí tengo mis escritores preferidos, los que de alguna manera pues te dejan cosas, ¿no? Pues últimamente estoy leyendo mucho todos los libros que está sacando Joel Dicker, que escribió La verdad sobre el caso Harry Quebert, o la última de la desaparición de Stephanie Meyer. Ken Follett he leído toda su obra, sea un escritor de bestseller, pues bueno, ya nos gustaría a los demás, ¿me entiendes?, tener su nivel de escritura y su forma de expresarse y de describir las cosas, ¿no? Y españoles, pues bueno, me gusta mucho, creo que he aprendido mucho de Eduardo Mendoza y bueno, de Santiago Posteguillo, en la novela histórica creo que es lo mejor que hay aquí en España, ¿no? Entonces sí que me han influido. Ahora, luego ya la forma de prepararlo y tal, ya te encuentras, bueno, se dice que hay escritores de mapa y escritores de brújula, ¿no? El escritor de mapa que se elabora su estructura, que prepara todo concienzudamente. Como un edificio, además. Claro, qué es lo que va a ir pasando en cada capítulo y tal. Y luego el de brújula que tira para adelante y dice, bueno, pues a ver dónde termina esto, ¿no? Y yo ahí pues me considero también un híbrido, quiero decir, yo evidentemente tengo que preparar una historia, tengo que preparar una estructura
quiero saber cuándo entro y cuándo salgo de un año o de otro, quiero saber los personajes que tengo y tal, pero luego, a partir de ahí, me lanzo y esta novela la escribí en ese sentido. De hecho, hay personajes que iban a figurar en una pequeña reseña para dar una pista para algo y se han convertido en unos secundarios muy importantes, ¿no? Vaya, o sea que es cierto lo que dicen, coincidís todos los que escribís, en que los personajes cobran vida propia. Sí, indudablemente, Jorge, indudablemente. Y como comentaba hace 5 minutos, yo había veces que me acostaba a dormir y pensando, joder, a ver qué le va a pasar a este mañana. Sí, yo mismo no lo sabía, porque te pones a escribir, se te ocurre ahora una cosa, ahora se te ocurre otra, y ha pegado un giro tremendo la historia, ¿no? La vida del personaje en concreto. Sí. Curioso, pero sí, ocurre. Pues ciertamente. Todo esto es ficción. Totalmente, 100%. Totalmente. 100%. Totalmente ficción. Pero a ti, sin embargo, haciendo televisión te gusta hacer cosas muy reales. Sí. Muy pegadas a la realidad, ¿no? Sí. Yo creo que, en definitiva, aunque sea ficción, es una novela tangible, real, y que... O sea, que te puedes creer en un momento dado. Yo creo que sí. En un momento dado creo que puedes decir, sí. oye, Hombre, pues esto puede que ocurra. Hay cosas que, evidentemente, no todas las personas tendremos abuelos que hayan vivido quizás o hayan estado en sitios, le hayan pasado las cosas que le pasan al abuelo de este personaje. Pero podría ser perfectamente todo lo que ocurre. Incluso la parte histórica es real, es decir, son hechos reales, han ocurrido. Yo simplemente lo que hago es trasladar a mi personaje y colocarlo en momentos históricos reales, ¿no? Por lo tanto, puede pasarle a mucha gente. Seguro que muchos abuelos de mucha gente que nos esté escuchando ahora mismo habrán estado en algunos sitios y le habrán pasado algunas cosas de las que les pasan a los personajes, el abuelo. Lo que pasa es que, pues pasan otras cosas que no creo que haya ese personaje donde le coincidan todas las cosas que le pasan a de la novela, ¿no? Pero bueno, Ernesto, esto que estamos haciendo esta noche es adelantarnos un poco a lo que es la presentación oficial, que será el próximo viernes. Efectivamente. Cuéntanos cómo va a ser esa presentación y quiénes te acompañan, porque además son primeras espadas. Sí, efectivamente, primeras espadas. Bueno, pues tengo la suerte, el honor de contar con buenos amigos, entre ellos Ginés García Millán, el actor Ginés García Millán, y el periodista Ángel Montiel, ¿no? Cuando se lo comenté, pues bueno, los dos me dijeron inmediatamente que sí. A mí me daba un pelín de corte, porque bueno, los que somos profesionales del medio, pero que hemos estado siempre detrás de las cámaras, nunca delante, pues quizás ponerte delante del foco cuesta un poco de trabajo, ¿no? Y más si traes personas como estos dos monstruos, uno de la interpretación y otro de la comunicación, que todavía genera más expectación, ¿no? Pero bueno, yo pensé, digo, bueno, ¿quién mejor que me lo pueden presentar que dos amigos y tal, que tengan cierto nombre, que puedan atraer también al público, que el público que vaya se divierta y se lo pase bien escuchando la presentación de una novela, que no sea un pestiñazo que te aburra allí porque te estén contando unos temas técnicos que son insoportables y demás, ¿no? Y pensé en ello. Y insisto, tuve la suerte de que ambos, sin dudarlo, pues se prestaron a colaborar en la presentación. Sí, bueno, y la suerte de que tuvieran libre dentro de sus agendas complicadas. Ahí hemos tenido que mover un poco para cuadrar, ¿no? Para cuadrar, sí, pero bueno, era cuestión de semana antes, una semana después, que a Ginés le pillara tal, que pudiera venir, que Ángel no tuviera tampoco ese fin de semana nada. Evidentemente teníamos que hacerlo antes de entrar en todo el proceso electoral y demás, y Semana Santa, yo quería quedarme un poco fuera de toda esa vorágine, ¿no? Claro. Y bueno, pues jugábamos con eso, con estas fechas, 15, 22... Muy bien, ¿dónde va a ser? ¿Y a qué hora? Va a ser en el Huerto Ruano a las 8:30 de la tarde. 8:30 de la tarde, este próximo viernes, con Ginés García Millán, el actor lumbrerense, y con el periodista lorquino, Ángel Montiel. Efectivamente. Ahí estarán acompañándote, presentando Tierras Negras, esta primera novela de Ernesto Pérez Cortijos, que se decide a adentrarse en la literatura también, ¿no? Así es, sí. Vamos a ver lo que pasa. Hombre, yo espero que no me echen de Lorca cuando la gente la lea, ¿no? Hombre, yo creo que no. Oye, y una última cuestión, porque evidentemente a la hora de publicar un libro, de todos he sabido que en los últimos tiempos hay doble vertiente o dos vertientes para poder publicar un libro, y una es la autoedición y otra es que te coja una editorial. En este caso, ¿ha sido autoedición? Sí, totalmente, vamos, yo ni siquiera me lo planteé, es decir, para mí me parecía casi prácticamente imposible
o no tenía las ganas y el tiempo tampoco de perderlo yendo de enviando puerta en manuscritos, puerta, claro. enviando manuscritos y tal. Yo, pues mira, yo hago mi autoedición, yo quiero satisfacer mi ilusión de tener mi novela editada y bueno, pues probablemente con los ejemplares que pueda vender de ella cubra sin ningún tipo de problema el coste de la autoedición y por lo tanto pues no me lo pensé dos veces, ¿sabes? Es muy complicado, se escribe mucha novela en España, gente muy buena y bueno, pues salvo que gane algún concurso, que tal, o que tengas ya cierto nombre, yo creo que es bastante complicado que te coja una editorial así por las buenas, ¿no? Pues lo habrá, existirán los casos, evidentemente. Pero... Oye, y una curiosidad, Sí. ¿el lector cero quién fue? Es decir, a ese al que le enseñaste el manuscrito para saber qué opinaba. Pues sí, sí. Mira, el escritor menos cero fue mi mujer, Isa. Porque, bueno, yo no sé cómo no me echó de la casa, porque era capítulo acabado, capítulo que le daba. Léelo, a ver qué piensas, qué te parece, qué no sé qué le retoco, qué tal, ¿no? Y luego, realmente, una vez finalizado el primer borrador, fue un amigo íntimo, Antonio Gavarrón, que fue la persona que tuvo el primer manuscrito, el primer borrador de la novela. Y que lo leyó de punta a punta, es decir, Hombre, no capítulo a capítulo hombre, como no, Isa. sé que incluso lo ha leído más de una vez. Anda. Ha tenido ese valor. Ajá. Sí. Y bien, ¿no? O sea, y en ese momento... Sí. No, hombre, había cosas que corregir. Yo era consciente también de que había cosas que corregir, pero claro, era la primera vez que se nos enseñaba a alguien ajeno, fuera de la familia, ¿no? De mi casa. Sí, entonces, bueno, siempre estás con la expectativa de a ver qué te dicen, qué pasa y tal, ¿no? Pero sí, me dijo que, joder, me ha gustado, me ha enganchado desde el principio, tal, me hizo algún tipo de matizaciones y tal. Y después ya pues empecé a moverlo, fue cuando terminó el borrador en Madrid, con Concha Ballinas, como te he comentado, ella lo leyó y dijo, vamos a trabajarlo porque aquí hay una novela. Y bueno, pues Y muy está. bien. Oye, y da un poco de vértigo ahora, igual que ante el estreno de una película o de un corto, da un poco de vértigo el que salga ya al público y que la gente empiece a... Pues sí, sí te da un poco, porque claro, yo siempre he defendido que el arte es objetivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es difícil catalogar alguna obra de arte en general como buena o mala, sino simplemente me gusta. Hay a quien le gusta y hay a quien no. Exactamente, me gusta o no me gusta. Entonces, evidentemente, las personas que ahora lo han leído ya acabado y ya editado, son muy pocas, me han dicho que nada, que muy bien, que está estupendo, que tal, ¿no? Pero bueno, habrá quien no le guste, como es lógico, y habrá quien la critique, espero que no muy duramente. Pero Ernesto, pues que Tierras Negras tenga un amplio recorrido, mucho éxito, que vaya muy bien esta primera novela, y agradecerte mucho que hayas estado aquí esta noche con nosotros presentando previamente a esa presentación del viernes esta primera novela. Pues gracias a vosotros por dejarme este espacio para difundir la novela. Un placer, encantado de volver a verte. Hacemos un pequeño alto en el camino, enseguida volvemos ya en nuestra segunda parte de La Opinión aquí en El Vértice.